qué pena. Es que es Sí, video. sí, es un video. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo se fundó la iglesia y cuál fue el fundador de la iglesia? La iglesia la instituyó Jesús en el momento en el que elige a los apóstoles y pone por cimiento a Pedro, ¿sí? Para que sea el que oriente y guíe la iglesia. También se dice que la iglesia nace del costado abierto de Cristo cuando está en la cruz. Y luego también decimos que la iglesia tiene un nacimiento universal en la fiesta de Pentecostés que justamente celebramos el domingo anterior, que es cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y empiezan a hablar en lenguas y así empieza a universalizarse la iglesia. Todo esto por el querer de Dios, por lo tanto el fundador, como usted lo dice, o el que instituye la iglesia es Jesús, ¿cierto? Y delega sus poderes a los apóstoles, es decir, a los hombres, para que a lo largo de la historia sigan perpetuando, sigan extendiendo la razón de ser de la iglesia, que es ser camino de salvación para los hombres, para la humanidad. Y la iglesia María Auxiliadora, ¿quién la fundó? Bueno, esta iglesia tiene varios años, 50 años largos, y el primero que la fundó, el primero que empezó a trabajar en esta iglesia fue el padre Camilo Torres, que falleció hace unos meses y que era el encargado del cementerio. Pero luego han venido otros sacerdotes, ¿cierto?, construyendo iglesia con la gente, es decir, formando grupos, evangelizando, pero los cimientos empezaron con el padre Camilo Torres, que en su juventud fue designado por el señor arzobispo de ese momento, el señor obispo de ese momento, para iniciar una nueva comunidad de fe aquí en Cádiz, cuando esto era un sector residencial, ¿verdad? ¿Y por qué eligió esta iglesia, pues para acogerse o para iniciar o para, o sea, por qué eligió esta iglesia para empezar a trabajar en ella o para... Bueno, la pregunta es muy interesante y la respuesta es más bien amplia, ¿cierto? En síntesis, ningún sacerdote elige qué iglesia quiere comenzar. El obispo, ¿cierto?, que es el pastor de toda una ciudad, se da cuenta de las necesidades espirituales que tiene la gente. Y de acuerdo con esas necesidades, pues va también surgiendo, valga la redundancia, la necesidad de establecer un punto de encuentro, un lugar de encuentro, y así empiezan los templos, ¿no? Reuniéndose la gente a orar, a celebrar la misa, a veces en ramadas, a veces en la calle, y se va empezando a formar la conciencia, generar conciencia de tener un templo, ¿no? No es de pronto yo quiero hacer un templo acá o yo quiero, sino que es de acuerdo con la necesidad pastoral y espiritual. Y en la actualidad ocurre así, hay muchas iglesias que están naciendo, ¿cierto?, de acuerdo al reclamo, a la necesidad de la fe de la gente de poder vivirla en comunidad. Entonces nosotros ofrecemos pues ese servicio de ir, acompañar las personas, acompañar las familias, y luego va surgiendo ya la construcción del templo.